Parece que había pequeños problemas técnicos, ya están solucionados. Entonces, la conferencia de esta noche, como han visto en el pizarrón y también en internet, es sobre el esfuerzo. Es un tema que, como todos los temas que hemos estado dando de la gnosis, pues nos tiene que ayudar a comprender mejor cuál es el trabajo que estamos realizando y ahora sí, ¿cuál es el esfuerzo que tengo que dedicar yo para este trabajo? Muchas veces uno se preguntaría, bueno, para hacerme un profesionista en una carrera requiero de ciertos esfuerzos. Incluso para ser padre de familia o esposo o esposa se requieren de ciertos esfuerzos, dedicación. El trabajo requiere de esfuerzos. ¿Qué es esta cuestión del esfuerzo y por qué a veces nos cuesta tanto y en algunas cosas sí estamos dispuestos a hacer esfuerzos y superesfuerzos y otras somos como muy perezosos, ¿no? Quizás en las cosas que menos nos convienen o en las que tenemos menos voluntad o menos dedicación. ¿Y cuál es el premio a veces de nuestros esfuerzos? También sería una pregunta interesante. Pero para nosotros en la noche de hoy no vamos a buscar calificar esta palabra, sino comprender más que todo en qué estamos poniendo nuestra vida, nuestra dedicación, y realmente vale la pena lo que estamos haciendo. Y esos esfuerzos que nosotros buscamos en las cosas de la vida, recibimos algo a cambio en muchas otras ocasiones. Quizás todo esto es el tema de hoy y mucho más para que pues de una vez iniciamos cuando y muy especialmente buscamos no algo material, sino dentro de un trabajo, dentro de una búsqueda espiritual o dentro de un conocimiento como la gnosis, buscamos la verdad. Buscamos el sentido de nuestra existencia y diríamos, para ello, ¿cuánto esfuerzo tengo que hacer? Pues les diríamos, ninguno. Y ahí es donde, ¿cómo que ninguno? Tenemos que dar la clase de hoy para comprender que cuando uno quiere encontrarse a sí mismo va a tener que hacer muchos, vamos a decir entre comillas, ahora diremos esfuerzos, trabajos, dedicaciones, pero la revelación en sí o buscar la verdad como tal es algo que se nos va a dar como una consecuencia, no como un esfuerzo en el cual al quererlo capturar lo perdemos. Esto es algo tan sencillo. Han intentado a veces agarrar con las manos el agua o la arena, se nos va de las manos, ¿no? La verdad, el conocimiento, podríamos decir que es como un gran océano en el cual nos tenemos que ver reflejados. Cuando ese océano lo queremos agarrar con las manos, lo queremos poseer, no podemos, se nos va. Y todo esfuerzo que quisiéramos hacer por agarrar el agua, más se nos va a ir, ¿no? La verdad o el conocimiento es el que vamos a ir comprendiendo que nada tiene que ver con los esfuerzos, sino con la comprensión. Aunque detrás de todo ello, como iremos también explicando, vamos a tener que hacer muchos esfuerzos y haremos la diferencia conscientes para llegar a esa revelación o a esa verdad. Esto es interesante, ¿no? Claro, nosotros estamos acostumbrados a que todo en la vida cuesta algo, ¿no? Y se nos dice así, todo cuesta algo, y es cierto. La cuestión es, ¿será que estamos poniendo nuestros esfuerzos en el lugar correcto? ¿Y sabremos poner el esfuerzo en el momento indicado? O a lo mejor nos estamos esforzando en muchas cosas que al final no son útiles, o a lo mejor aquello que requería un esfuerzo no lo hacemos, y lo que no requería de un esfuerzo nos empeñamos en querer esforzarnos y no lo logramos. Y esto es interesante, sobre todo para aquellos que conocen un poco más la enseñanza, la gnosis.
vienen a las clases, algunos se esfuerzan y vienen de muy lejos, otros se sientan frente a la computadora y la tienen muy fácil, simplemente apretar un botón, etcétera, ¿no? Cada quien con sus características. Pero después de los años de mucha dedicación y de mucho esfuerzo, a veces uno dice, parece ser que esto no estoy saliendo en astral, no tengo revelaciones, y por más que me esfuerzo no lo logro, ¿no? Y es ahí donde tendríamos que en la conferencia de hoy empezarnos a preguntar, ¿estamos haciendo las cosas bien o nos estamos a lo mejor equivocando? O en el peor ya de los casos, o estamos esforzándonos mucho por querer tener virtudes, valores, mejorar como personas, nos esforzamos mucho, pero ¿quién se está esforzando, no? A veces el mismo orgullo busca sus reconocimientos o incluso en otros casos ante los demás nos reconocemos como personas muy nobles, personas pacientes, personas extraordinarias, llenas de virtudes. Y nos esforzamos mucho en convencer a las personas de que así es, ¿no? Ese tipo de esfuerzos no nos van a llevar a esa verdad o a ese conocimiento de nosotros mismos, y mucho menos a hacer eso que tanto promulgamos a los demás. Más bien entendamos que en la vida hay muchos esfuerzos, eso es innegable, para todo, para el trabajar, para vivir, incluso en el hogar, etc. Pero otra cosa son los esfuerzos conscientes. Y otra cosa es, como iremos explicando, los superesfuerzos. Esto es interesante. Entonces, los esfuerzos en muchas ocasiones nacen tristemente de ciertos intereses. Yo tengo un interés de hacerme profesor o de hacerme de alguna profesión, y de alguna manera podríamos decir que es un interés, en cierta manera, aunque no lo tendríamos que decir así, pero sano, necesario en la vida, porque hay que vivir de algo. Pero estamos muy acostumbrados a hacer las cosas bajo una conveniencia, ¿no? Pero cuando tenemos que hacer algo que aparentemente no nos es conveniente, como que resulta ser que ese esfuerzo ya no nos es interesante. Y entonces nuestros esfuerzos se vuelven egoístas. Alguna vez comentábamos también personas que se van, cambian de país para entregar la enseñanza, y lo pueden hacer, por ejemplo en nuestro caso lo hemos hecho, podríamos decir con un gran esfuerzo, hacer muchas cosas, pero llega un momento en que el esfuerzo, que más bien lo vamos a transformar en sacrificio, deja de ser esfuerzo cuando dejas de sentir que lo estás haciendo. O sea, sientes alegría por lo que haces. No importa si te cambias de ciudad, de país, porque tú eres feliz, está feliz dando la enseñanza, ayudando a otros. A muchos a lo mejor les ha pasado. En casos a lo mejor más particulares en su hogar, a lo mejor un padre, una madre con sus hijos trabajan, se desviven por ellos, se esfuerzan. Pero si alguien le preguntara, ¿tú te estás esforzando y eso te molesta? No, al contrario, yo soy feliz porque así puedo dar lo mejor a mis hijos, a mis seres queridos. Eso hay niveles y niveles, obviamente, de esfuerzos. Es decir, nuestro esfuerzo se torna en un sacrificio que se vuelve consciente cuando lo hacemos con amor. Pero cuando no hay amor, nuestros esfuerzos se vuelven pesados. Ya venir a la asociación, escuchar siempre a los profesores decir lo mismo, como que ya me aburre, dicen algunos. Es que yo ya llevo tanto tiempo y yo ya tendría que tener experiencias, y como que esto no fructifica. Claro, no nos fructifica porque nuestros esfuerzos son, como veremos, mecánicos. Cuando uno en la vida vive esfuerzos mecánicos nada más,
no van a fructificar en nosotros. Y claro, cuando nosotros nos esforzamos más solo para nuestros intereses personales, el ego o nuestros defectos cada vez se van a volviendo más grandes. Inclusive podríamos decir, dentro de estos estudios o cualquier estudio filosófico o religioso, se esfuerzan mucho en tener virtudes, en ser buenas personas. Pero como su esfuerzo no es consciente, lo único que hacen alimentar es la mitomanía, la egolatría, y pues eso es el reflejo de lo que hoy en día podemos observar en muchas de las diferentes creencias y religiones mundiales, filosóficas, donde ha sido un descalabro en muchas de las ocasiones. Y alguien diría, pero si es que esta persona, filosófico, religioso, como sea, es una persona dedicada, se esfuerza mucho. Pero en su esfuerzo, o en nuestro esfuerzo, alguien que esté haciendo, como iremos viendo, si no va dirigido a la conciencia, a un desarrollo interno, se vuelve egoísta. Volvemos a lo mismo. Quizás la parte más difícil es el trabajo con la humildad. Esta anécdota donde se menciona en la antigua Grecia, Aristipo caminaba con un traje lleno de agujeros y harapos, y cuando fue a visitar a Aristóteles, a Sócrates creo, le dice, se ve tu orgullo entre tus agujeros, es decir, entre tu túnica, entre la falsa modestia o la modestia que tú quieres. Aristipo quiere mostrar al mundo diciendo, mira qué humilde soy, qué sencillo soy, no me he visto con riquezas ni con grandes, soy una persona sencilla. Estaba el orgullo queriendo decir, soy muy humilde, ¿no? Entonces, qué difícil a veces resulta cuando estamos en un trabajo y en una búsqueda en el que de repente podemos esforzarnos en hacer muchas cosas, pero si no somos humildes en nuestras obras, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones, nuestro ego se vuelve cada vez más grande, ¿no? Al final, lo que nos damos cuenta, el ego sufre con el sacrificio o sacrifica muchas cosas por interés. La conciencia no se esfuerza, sino se sacrifica a sí misma. Esto es importante. El ego se esfuerza, la conciencia, la conciencia se sacrifica, el ego se esfuerza. Hay que hacer una diferencia. El ego no se sacrifica, el ego se esfuerza en hacer lo que le interesa y paga a veces el precio o hace pagar el precio a otros para obtener lo que quiere. Pero la conciencia siempre va a ser sacrificada. La conciencia siempre va a ser desinteresada en sus acciones. Por eso esto es como cuando hablamos del amor. Dices que hay amor en esa pareja y luego se divorciaron, entonces no era amor. ¿Qué es el amor? Podríamos decir. El amor es sacrificio, el amor no es egoísta. Pero no podríamos decir si amamos a alguien y al mismo tiempo exigirle a esta persona que nos ame. El amor no es interesado. El amor ama sin esperar. Y así nosotros, la conciencia, se sacrifica. Ahora sí podríamos decir, se esfuerza sacrificando lo que sea necesario sin sentir el esfuerzo. Y se nos hace liviano, se nos hace llevadero, porque no hay interés, porque lo da sin esperar. Nosotros les podríamos comentar, bueno, pues a nivel de la gnosis, de la entrega, de la enseñanza, pues nos tocó hacer muchas actividades y ir de un lugar a otro. Y sí, ese esfuerzo a veces pesaba, ¿no? Y decías, Dios mío, y no tengo ahora dinero, no tengo trabajo. Pero como que te mueve algo más adentro y cuando ves a veces
la enseñanza, lo que hace con las personas, la gran ayuda, se compensa inmediatamente. Y eso que al principio a uno le cuesta como un esfuerzo, se vuelve un sacrificio en el que es algo, una felicidad para nosotros. Y así en cada cosa de la vida nosotros, si aprendiéramos a esforzarnos conscientemente, sería muy distinto de esos esfuerzos mecánicos que repito. Por eso nosotros tenemos que entender, necesitamos rectos esfuerzos. ¿Cuáles son los rectos esfuerzos? Los esfuerzos que nos llevan a una vida justa, a una vida correcta. Pero no nos tenemos que quedar en rectos esfuerzos nada más. Luego hay que pasar a los esfuerzos autoconscientes. Es decir, ser conscientes de lo que estoy haciendo y por qué lo hago. Es decir, ser conscientes de mí mismo. Y cuando yo logro ya ser con ese, vamos a decir, ese esfuerzo autoconsciente, puedo pasar a los super esfuerzos. Esos super esfuerzos ya son de conciencia. Y cuando uno hace super esfuerzos para su trabajo interno, sacrifica a veces lo que para algunos sería imposible, ¿no? Imposible, no me cabe en la cabeza que pues de repente tú hayas dejado tu carrera para irte a entregar a hablar de ¿qué? ¿De gnosis? Tú estás loco, ¿eso qué es? Mejor búscate un trabajo, ten seguridad, tu seguro social, tu vida, tu seguridad, todo, ¿no? Pero hoy en día ahora hemos descubierto que nos han cambiado la jugada, ¿no? Y que ya con las crisis, la seguridad, ¿cuál es la seguridad? Vivimos en una nube de inseguridad. Entonces, ¿dónde puede haber la mayor seguridad? En la conciencia, en lo verdadero. Todo lo demás, como decían los budistas, es una ilusión. Nosotros no hablamos de hacer locuras y de repente a un matrimonio decir al esposo es que yo voy, me quiero entregar la enseñanza y dejo mi hogar, ¿no? O sea, tu lucha está ahí, justo en donde estás, en tu hogar a lo mejor, en tu matrimonio, etcétera, ¿no? Usando el sentido común, pero requerimos hacer cambios, es lo que hablábamos en las conferencias anteriores. Desafortunadamente nuestros cambios son muy pequeños y también nuestros esfuerzos. Nos hemos esforzado solo en lo que nos ha convenido y después de ahí nos asentamos y cuando uno se asienta se atrofia moral, espiritual y psicológicamente y esta humanidad vive un gran atrofiamiento de valores, un gran atrofiamiento de conciencias. Estamos paralizados en donde los esfuerzos están solo dirigidos a crear guerras, a crear más hambre, a crear desafortunos, a buscar cómo tengan más gente y menos gente, desequilibrando la economía para crear conflictos de intereses y de poder. Ese es nuestro esfuerzo y cada uno está intentando a ver cómo sobrevive y se esfuerza en sobrevivir, pero no se da cuenta que ese esfuerzo mecánico no lo va a llevar a la felicidad y muchísimo menos a la verdad. ¿Cuál es la verdad de la vida? Cuando uno descubre la verdad de las cosas, cambia el patrón de valores a lo que le hemos puesto, ¿no? Hay quienes ponen sus valores en el trabajo, otros en tener una buena familia, otros en los amigos, otros en miles de cosas, en sus aficiones, gustos personales. Es nada más, son, vamos a decir, distracciones o acciones mecánicas en las que a veces tenemos que vivir dentro de ellas, pero no es la finalidad. La vida no es el fin, hay que saberla vivir. Trabajar no es el fin, hay que saber trabajar. Tener amigos no es el fin, pero hay que saber tener buenos amigos.
¿Cómo decirles? La vida está compuesta de muchos elementos necesarios, pero no son el fin último del por qué vivimos, ni el por qué nos relacionamos entre nosotros. Hay algo que tenemos que aprender, es cierto. Hay algo que tenemos que cambiar, es muy cierto. Pero sobre todo descubrir que los patrones de la vida que se nos han impuesto y que hemos tomado como válidos, quizás no sean tan válidos. Quizás tendríamos que empezar a darnos cuenta que hay más dentro de nosotros y que esa conciencia de cada uno es la verdad que tenemos que descubrir. Pero esta verdad no va a llegar sino a través de muchas experiencias, de mucho trabajo y de ciertos esfuerzos que nos ponen en un momento, como diríamos, de suspensión en el que uno dice, ahora no sé qué hacer, no sé ni qué voy a hacer en mi vida, como que me siento a cero. Es ahí cuando hay que recogerse en ese momento y entrar en lo que ya hemos hablado muchas veces, en meditación. Claro que aquí surgen muchas dificultades que tenemos que sortear para este trabajo, para esta lucha de la más difícil, que es la de nosotros mismos. Porque la lucha de la vida es una, hasta cierto modo hay hasta libros, guías, y esos los estudiamos o aprendemos y vamos, salimos adelante. Pero con la lucha de sí mismo, nosotros les podremos decir miles de cosas, pero cada uno es particular y solo uno mismo va a encontrar la solución a sus problemas, a sus dificultades. Y es ahí donde entra la parte difícil, que son las emociones. La lucha contra las emociones inferiores es lo más difícil, y la lucha contra la mente también. Es ahí donde vamos a tener que hacer muchos esfuerzos y superesfuerzos, pero objetivos. Decimos conscientes, supraconscientes y objetivos. Y también centrales. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a imitar a mi profesor de la gnosis o de mi religión o de mi filosofía, porque él veo que hace ese tipo de esfuerzos o sacrificios, porque se fue a dar la misión a China, pues yo también dejo a mi familia y me voy a China. Eso es un esfuerzo que va a hacer creyendo que imitando al que hace esfuerzos es su solución, y a lo mejor tu solución no es esa. Si hacemos esfuerzos conscientes, tienen que ser propios. No tenemos que vivir imitando o esperando que alguien me diga lo que yo tengo que hacer. Podemos recibir buenos consejos, una orientación, todo eso es válido. Pero uno tiene que encontrar y buscar adentro cuáles son las cosas que tenemos que sacrificar. ¿Y qué esfuerzos conscientes tengo que hacer para lograr mis metas? Y cuando esto lo empezamos a vivir, empezamos a entrar en la meditación, lo que se llama la comprensión de nuestras dificultades, y ello nos lleva a la revelación de las verdades más profundas. ¿Qué nos sucede ante un problema? ¿Qué hacemos ante los problemas? Hacemos muchos esfuerzos, pero muchas veces inútiles. Inútiles, e incluso se empeoran las cosas ante los problemas. Y a veces cuando aceptamos los problemas o las circunstancias como tales, y buscamos en la tranquilidad, cuando nos tranquilizamos y dejamos de pensar, nos llega a lo mejor el clic. Es que es esto, ¿no? Es esto lo que tenía que hacer. Entonces, las soluciones llegan cuando tenemos la mente, y esto es muy importante, serena y tranquila.
si en el transcurso de la conferencia alguien tiene una duda, pueden hacerla. No sé si también por internet alguien tenga alguna pregunta, la pueden ir haciendo. Entonces, cuando llegamos con mente serena y tranquila, las soluciones se nos van a dar. Entendamos que la vida, las soluciones no es que yo necesito más dinero y ahora, ya teniendo la mente serena y tranquila, me van a subir el sueldo. No, señores. Entonces uno va a decir, no funciona. Si yo estoy sereno y tranquilo y no me suben el sueldo, bueno, hijo, pues tú también tienes que poner de tu parte. O sea, primero, sé sereno y tranquilo, y cuando estés sereno y tranquilo, dirás, a lo mejor puedo hacer otras cosas y me va a ayudar en mi vida humana a tener un mejor trabajo, etcétera, etcétera. Pero si yo todo el día vivo esforzándome en quedar bien al jefe, esforzándome en ver de cómo me vuela un poquito de dinero de aquí, de allá, esforzándome en, no sé, miles de cosas que lo único que me ocasionan son más problemas que beneficios, nunca voy a encontrar el sentido común de las cosas que por naturaleza se tienen que dar y a veces yo no las quiero aceptar. Es que nos falta darnos cuenta que la vida, el universo, todo se acomoda y a veces, claro, se acomoda de una manera que no a nuestros intereses, volvemos intereses personales egoístas, no nos interesa. Y ahí surge nuestro, entre comillas, decimos conflicto o problema. Pero no existe realmente ningún conflicto o problema. Más bien nosotros hemos creado ese conflicto porque queremos que el universo gire a nuestro alrededor y no queremos que las cosas a veces adaptarnos a las nuevas circunstancias. Y cuando uno tiene la mente serena y tranquila y comprende y se armoniza a su entorno, le llegan las soluciones. Es muy difícil poderles poner ejemplos y poder abarcar todo lo que esto significaría, ¿no? O sea, los tengo que hablar de una manera muy general. Yo les pido a ustedes, a todos, que usen el sentido común para poderlo aplicar, ¿no? Porque alguien diría, bueno, entonces, si no me tengo que esforzar, pues en mi matrimonio ya no me tengo que esforzar por complacer a mi esposa, por ayudarla, pues dejo que todo salga así. No, señores, eso no es... O sea, cuando hablamos de que hay que dejar de esforzarnos en el sentido del esfuerzo mecánico y egoísta. Hay que esforzarse en comprender a nuestra pareja, hay que esforzarnos en comprender al mundo, pero después de ese esfuerzo lo tenemos que llevar a la meditación, y en la meditación ya no requerimos más que de la tranquilidad y de la revelación. Esto es importante también entenderlo, ¿no? Y así es como nos llega la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad nos llega cuando dejamos de esforzarnos. No en el sentido de todo lo anterior que hemos mencionado, sino en meditación, cuando dejamos la mente serena y la mente tranquila. Pero ya recorrimos, vamos a decir, un estudio sobre nosotros mismos, hicimos un trabajo de autoobservación, de reflexión, de lo que me sobra, de lo que me falta, y entonces uno dice, Dios mío, ilumíname. Ilumíname. Les voy a confesar algo, yo hace unos días estaba con la mente que no me dejaba. ¿Y saben qué hice? Pedí a mi Madre Divina. Y le dije, Madre mía, ayúdame con la mente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ya uno tiene mucho... La teoría nos la sabemos todos muy bien, pero a la hora de los hechos, como dicen, es donde a todos nos ponen en prueba. Y bueno, en la noche recibo pues así una enseñanza y me dicen, abre este libro, medita. Pues me levanto en la mañana, le comento a mi esposa, abro el libro y resulta que me sale este capítulo que hoy les estoy compartiendo a todos ustedes, el esfuerzo. Y justamente aquí en el esfuerzo, a veces uno se empeña mucho en decir, Dios mío, ya quítame la mente, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, lo que hay que hacer es serenarse, tranquilizarnos.
Hay que esforzarnos en el trabajo, hay que esforzarse en preparar la conferencia, hay que esforzarse en trabajar, y como dice el maestro, hay que esforzarse en todo y super esfuerzos en la gnosis. Pero cuando se trata ya de encontrar tu revelación, tranquilízate y te llegará la solución. Y así, bueno, es un ejemplo muy, a lo mejor muy burdo, muy sencillo de mi parte, pero bueno, les quiero compartir cómo uno tiene que trabajar. Esto no tiene más misterios, ¿no? ¿Cuántas cosas a veces entendemos que no estamos haciendo bien y no queremos escucharlas? ¿Cuántas cosas nos damos cuenta que estamos equivocados y no queremos cambiarlas? Y seguimos esforzándonos en ser infelices. Pero eso sí, nos quejamos con nuestros esfuerzos mecánicos de que la vida no nos corresponde. Yo que he trabajado tanto, yo que he dado tanto a la vida, yo que le he dado tanto a mi familia y la vida no me devuelve lo que yo espero. A lo mejor lo has estado haciendo el universo te lo ha puesto en una forma diferente y tú sigues R y R dándote contra la pared y mira, la puerta está de ese lado y tú quieres pasar por el muro y vas y vas y vas hasta que te revientas la cabeza. Mira, la puertecita está de este lado. Lo único que tienes que hacer es darte cuenta que el universo no eres tú, que el universo somos todos y que el mundo no gira solo alrededor de ti, que todos formamos parte de ese universo. Hay veces que hay que sacrificar muchas cosas, hay que dejar de ser tan egoístas y empezar a darnos cuenta que necesitamos esos esfuerzos conscientes y padecimientos voluntarios. Por ahí alguien a veces nos decía, es que ustedes se hicieron profesores y se les hizo muy fácil hacerse profesores. Y personalmente yo diría, pues la verdad se me hizo muy fácil, pero para otros a lo mejor no. ¿Pero por qué se me pudo hacer fácil a mí? Porque amaba la enseñanza, amo esta enseñanza, amo este conocimiento. Y uno está dispuesto a hacer muchos sacrificios que quizás para otros serían muy difíciles hacerlos. Y no es porque me esté poniendo yo de ejemplo por algo ejemplar de esfuerzo o sacrificio, sino porque, bueno, les hablo mi experiencia, ¿no? Esto lo puede hacer cualquiera, solo que a veces no tenemos ese valor o la experiencia, o como decirles, no hemos tenido a lo mejor la oportunidad de que alguien nos enseñe este tipo de conocimientos. O sea, no hay nada en ello especial. Pero sí les comento que a veces la diferencia en que para lo mismo para uno sea muy difícil y para otro sea muy fácil, no es por el nivel de la dificultad de las obras que hacemos, sino por la importancia que le damos a las cosas. A lo mejor para unos haber hecho la carrera de doctor se le hizo muy fácil, pero porque amaba su profesión, y quizás otro que solo estaba pensando en que iba a ganar mucho dinero se le hizo muy difícil, porque híjole, qué tedioso todo aprender todos los huesos del cuerpo, etcétera, etcétera. Es vamos a decir, el entusiasmo que tú pones, lo que tú amas, pues va a hacer la diferencia. Esto lo sabemos perfectamente. Si en cualquier cosa de la vida personal de cada uno se dará cuenta que lo que uno le gusta, le apasiona, le entusiasma, lo va a hacer mucho más fácil que otro mismo. Si hiciera lo mismo y no le gusta, le va a costar 10 o 100 veces más. El esfuerzo es el mismo. El amor que ponemos a las cosas es lo que hace la diferencia. Por eso decirles que es difícil dar esta enseñanza o dedicarse o que se dediquen, pues va a depender del amor que le pongamos. Y el amor no egoísta. Si yo me doy cuenta, si ustedes se dan cuenta que alguien no tiene o no tiene este conocimiento y uno ama a sus semejantes, va a hacer lo imposible por ayudarlos. Pero si solo uno está pensando en sí mismo, va incluso a querer dar cualquier filosofía o cualquiera que uno dé buscando a ver o el reconocimiento o hasta un interés monetario, ¿no? Y eso sí, va a exigir a los demás que se sacrifiquen por él, ¿no? Lo que a lo mejor él nunca ha estado dispuesto a sacrificar, y eso es triste también. Nos ha tocado esas experiencias, vivirlas,
Y lo único que les podemos a todos invitar es que si de verdad la gnosis llena sus corazones, no se lo queden solo en sus corazones, no seamos egoístas. Hagamos un poquito también por los demás. Algunos que nos vean por internet compartan estos videos, no porque sean videos maravillosos y estupendos, sino porque a lo mejor algo de lo que decimos a otros también les puede ayudar. Y los que están aquí también compartan, no tengan miedo. A veces uno dice, ay Dios mío, claro, con prudencia, ¿no? No todo el mundo de repente uno le puede hablar de la gnosis, ¿no? Pero a veces uno sí puede hablar con buenas obras o buenos ejemplos de uno mismo o buenos consejos sin necesidad de decir que es la gnosis, sin caer en los extremos ni el fanatismo, ¿no? Por ahí nos comentaban algunos alumnos que nos vienen a veces a visitar, dicen es que hacer ejercicio en la cuestión de los 4 centros de la máquina humana, hay quienes dicen que pues hay que equilibrarlos, es lo que decimos nosotros, decimos todos. Pero si uno no lo entiende bien, ¿qué pasa? Entonces no hay que hacer deporte. No, claro que hay que hacer deporte, pero todo tiene que ser equilibrado. Igualmente, ustedes cuando compartan esta enseñanza, la tienen que compartir sin dogmatismos, en la medida que uno comprende las necesidades de las personas, porque están pasando un mal momento, no le van a decir, uy, si no cambias ese carácter te vas a ir al 5.º círculo dantesco o al 4.º, así que ponte bien, ¿eh? Entonces nos van a decir así, este pobre, ¿qué le pasa? Lejos de ayudar, vamos a espantar a la gente. Entonces, a lo mejor a veces exagero, pero créanme que esto que parece exageración, muchas veces nos lo han comentado, que a veces estos comentarios suelen por ahí suceder, ¿no? Y más lejos de la verdad es que nosotros tenemos que buscar ser objetivos, conscientes en base a nuestra realidad y en base a nuestros esfuerzos. Bien, ¿no hay dudas hasta aquí? ¿No hay preguntas? Y no confundamos, porque uno va a ir obteniendo sus revelaciones. La revelación se obtiene cuando estamos con la mente tranquila y serena. Y vamos a obtener lo que es nuestra verdad, la verdad de mis experiencias. Pero no confundan esto con las opiniones. No confundan esto con las teorías. No confundan esto tampoco con las creencias. La verdad no es una creencia. No es algo que yo les pueda decir, mira, su verdad es esta, la verdad es esta y esta. No. La gnosis enseña cómo alcanzar la verdad a través de la revelación, del autodescubrimiento interior. Cada uno la va a alcanzar a lo mejor de formas diferentes porque tenemos vidas diferentes. No todos viven en el mismo lugar, en la misma casa, en el mismo país. Cada uno tiene su idiosincrasia, pero todos tenemos eso que se llama conciencia. Y a la conciencia hay que llegar, hay que trabajarla. Si uno no trabaja su conciencia, ¿cómo se va a revelar dentro de nosotros? Comentan si este esfuerzo entonces es el sacrificio. Es que cuando el esfuerzo es consciente, se vuelve en un sacrificio. Nosotros podemos sacrificar muchas cosas, pero esto en una primera instancia se vuelve en un esfuerzo. Y cuando sacrificamos lo que más amamos, sacrificios conscientes, porque claro, también el sacrificio, es un juego de palabras, ¿no? Final de cuentas. Si yo sacrifico mi familia para buscar la gnosis, ese sacrificio no es un sacrificio. Eso no es un sacrificio. Pero uno lo va a ver del lado, se va a esforzar en hacer algo, pero ese sacrificio no es un sacrificio. Eso es una acción mecánica. Los sacrificios son de nuestros apegos
y de nuestros deseos. Ahí hay sacrificio. Lo otro es como decir que hay amor en una pareja apasionada. Ahí no hay amor, ahí hay pasión, hay lujuria. Pero se confunde, es que se quieren mucho, pero solo se buscan por la parte física. Entonces nosotros buscamos esfuerzos conscientes y padecimientos voluntarios. Padecimientos voluntarios serían los sacrificios. Pero cuidado, si un padecimiento voluntario es mecánico, ese sacrificio va a ser inútil. ¿Y cuáles son los sacrificios mecánicos? Los que no vienen de la conciencia, los que no vienen de la autoconciencia. Yo tengo que mirarme a mí mismo. Por eso decíamos esfuerzos laterales, que es decir, esfuerzos que imitan a otros, solo van a provocar esfuerzos mecánicos, que no son necesariamente a lo mejor los que tenemos que hacer. Entonces nos volvemos en imitadores o seguidores de personas, que a veces en un principio podríamos decir, bueno, es bueno a veces a cierto nivel querer imitar lo que otros hacen o lo que otros han hecho, ¿no? Como el mismo Jesús, el mismo Cristo, ¿no? Pero ese es como tu motivante, pero luego tú tienes que saber hacer tu propio sacrificio. No puedes quedarte en eso nada más, porque si no se vuelve fanatismo. Y cuando nosotros imitamos y no hay conciencia, nos volvemos fanáticos. Y el fanatismo hemos visto cuánto daño hacen las religiones. No solo en las religiones, hay fanáticos también del fútbol. Es que yo soy de tal partido y aguas como me digas que no le gustas el otro. Fanáticos también de su país, de mi bandera, y que nadie me toque mi bandera. Cuidado que me toquen mi bandera porque me voy con todo. Es un fanático. O de sus partidos políticos. Eso no es conciencia. Eso es seguidismo nada más. Y hoy en día así nos tiene la sociedad, siguiendo patrones, modelando a las mentes de las personas que somos muchas veces débiles. Tenemos que dejar de ser débiles, tenemos que empezar a hacer cambios, como decíamos en anteriores conferencias. Tenemos que dejar de ser tan cómodos y egoístas, porque cuando nos volvemos cómodos y egoístas, nos modelan desde afuera y nos dejamos modelar porque es lo más fácil. Dejan que otros piensen por nosotros, dejan que otros decidan nuestras acciones por nosotros. Tenemos que tomar el control de nuestra propia idiosincrasia. Tenemos que tener el control de nuestra propia conciencia. Nadie nos tiene que decir qué hacer. No tenemos que ser esclavos psicológicos de las personas. ¿Saben cuando una persona se vuelve esclavo psicológico de otros? Cuando uno dice, es que yo no puedo vivir en esta familia porque me tratan mal. Eres un esclavo. Entonces, ¿qué diría alguien? Para no ser esclavos, ¿me tengo que salir de mi familia porque me están esclavizando ellos? No. Ellos, toda mi alrededor, mi familia, son como yo, estamos llenos de defectos. Yo soy esclavo de alguien cuando no sé aceptar los errores de los demás. Es decir, cuando no sé aceptar con agrado las manifestaciones desagradables de los demás. En pocas palabras, solo soy esclavo cuando no puedo ser feliz o solo puedo ser feliz cuando los demás me tratan bien. Eso es ser esclavos. Y me siento infeliz cuando me tratan mal. El que es verdaderamente individual y tiene autoconciencia podrá estar en medio de la guerra y de las luchas y de las críticas y no ser esclavo de ellas. Esto significa que hay que romper esa mentalidad de creer que vivimos a veces desafortunios o vivimos circunstancias difíciles de la vida y que la vida nos hace infelices. No, señores, si así pensamos es porque la vida nos esclaviza y todos somos esclavos de alguien o de algo porque dejamos
que así sea. Cuando nos deje de importar lo que digan de nosotros, cuando nos deje de importar si alguien nos trata mal y eso no nos hiera, etcétera, etcétera, ese día podremos ser libres y decir, ya no somos esclavos de las emociones inferiores ni de los malos pensamientos. ¿Sí? Comentan, por ejemplo, el caso de personas que van hincadas para ir por ejemplo, a ver a la Virgen. Las mandas que hacen. Las mandas, ¿es considerado un fanatismo o puede considerarse un tipo de esfuerzo? Para unos es un fanatismo, para otros es una revelación. Yo no les puedo decir, quien hace eso es un fanático, ¿no? Porque desconozco a lo mejor realmente si hay una persona que si de verdad de buen corazón lo hace y se hinca y pide a la Virgen y luego tiene su revelación, pues eso fue lo que necesitaba hacer. ¿Qué es fanatismo? A lo mejor hay quien lo hace por fanatismo, hay quienes lo hacen de corazón, no les puedo decir cuál de ambas es. Ahora, si esos esfuerzos que hacen para esas mandas son esfuerzos mecánicos nada más, y luego creemos que por hacer una manda luego podemos seguir con nuestra vida llena de errores, pues eso también sería un gravísimo error y sería un esfuerzo echado a perder, ¿no? Entonces, hay muchas personas que de muy buen corazón hacen muchos sacrificios y les resulta, porque en su esfuerzo se conectan a su alma, a su madre interna, a su Virgen particular o a su Cristo íntimo. Pero si después de eso seguimos igual, no hacemos nada más, van a ser esfuerzos del momento, pequeños esfuerzos nada más. O como un fakir. ¿Cuál es el camino del fakir? Hace grandes esfuerzos y logra incluso sacar de entre el ego a su conciencia, ¿no? Pero luego, si no trabaja sobre la muerte de sus defectos, la conciencia vuelve a regresar dentro de la botella y cuando deja este cuerpo y se retorna nuevamente, ¿de qué le sirvió tantos esfuerzos si regresamos otra vez con los mismos defectos? Entonces hay que entender, ¿no? Los esfuerzos conscientes es diferente. Van como en una dirección, con un proceso definido de trabajo y con una revelación interna, ¿no? Y para ir concluyendo diremos también que es lo que necesitamos es la meditación. Para dejar de ser, como decíamos, esclavos de nuestras propias emociones y pensamientos que reaccionan por su entorno, necesitamos meditar. Y para meditar no necesitamos de ningún esfuerzo. Lo único que necesitamos es todo lo contrario, es tranquilidad, paz y silencio. Y leeremos unas frases del maestro que hablan sobre el esfuerzo y sobre la verdad. Dice el maestro Samael que el esfuerzo no es el resultado. La verdad no es el resultado. Muchas veces creemos que llegamos a la verdad después de mucho esfuerzo y no es cierto. La verdad no es un resultado. La verdad no es el producto tampoco del esfuerzo. La verdad adviene a nosotros por medio de la comprensión profunda. Y esto es importante meditarlo, esto que estamos diciendo, porque uno quiere meditar sobre un defecto, quiere eliminar algo que le afecta y necesitamos pedir esa comprensión a nuestra Madre Divina para tener nuestra revelación. Porque si yo quiero trabajar el ego de la ira porque es malo, o quiero cambiar mi carácter simplemente porque a veces soy muy enojón, porque eso es malo,
Volvemos al mismo fanatismo religioso de la historia de muchos cientos y miles de años, ¿no? Dogmatismo, malo, bueno, castigo, premio. Si eres bueno, te irás al cielo, y si te portas mal, irás al infierno. Señores, eso ya está hasta demasiado trillado, ya la gente no se lo cree. Ya hasta tienen que inventar cuántas cosas, pero ya la gente eso no se lo cree. Pues ¿cómo se lo va a creer? Tantos siglos diciéndonos lo mismo, señores. Es que no se trata de decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Necesitamos conciencia, comprender. Claro que el orgullo, claro que la ira nos hace mucho daño, pero saberlo de qué nos sirve si no lo comprendemos. Y cuando uno medita en profundo silencio y en oración, y lo lleva a la profunda comprensión, llega la revelación, la verdad. La verdad a lo mejor de la ira, ¿no? Que podríamos decir, a lo mejor tiene su verdad la ira que dice que nos defiende, pero también tiene otra verdad que es lo que nos mata por dentro. Y uno va comprendiendo, en esa comprensión va llegando la revelación y la verdad. Mi revelación. ¿Comprenden esto? ¿Sí? Dice, si una persona hace meditación y siente que no recibe revelación de qué hacer para el camino, que seguir, porque se siente uno estancado, entonces hay que seguir con la meditación hasta recibir la revelación. Si uno se siente estancado y pide la meditación y no recibe nada, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el trabajo empieza por todo el día. Estamos poniendo autoobservación o nos estamos autoobservando primero en el día, o estamos siendo muy impacientes también en el día, o incluso con la misma enseñanza. A lo mejor nos está faltando humildad, porque a veces uno dice, yo ya me siento estancado, ya, Dios mío, ya, dame qué sigue, ¿no? Nos está faltando humildad. A veces cuando somos muy orgullosos nos hacen pasar esta como viacrucis, si se puede decir de alguna manera, o pruebas también, en el que pues bueno, yo le invito, siga meditando, tenga paciencia y siga meditando y siga teniendo paciencia. Y cuando ya haya tenido mucha meditación y mucha paciencia, tenga más paciencia y más meditación, y algún día le llegará su revelación. Y hay que hacer el trabajo en el día, porque si yo solo medito y pido, pero en el día sigo igual, pues es claro que no me estoy ayudando yo a mí mismo. Ayúdate, que yo te ayudaré. ¿No está escrito así? Pero uno dice, Dios mío, ayúdame. Sí, pero ayúdate tú también. O sea, ¿cómo Dios te va a ayudar si tú no te ayudas primero, no? Sí, Ismael. Sí, la duda es, ¿tiene que ver la transmutación también con esto de recibir una revelación? No solamente quizás, lo digo a modo de duda, no de afirmación, de recibir una revelación por medio de la meditación, que quizás tenga que también ir acompañada de la correcta canalización de las energías. Claro, ayudaría muchísimo más si estamos haciendo un trabajo más profundo, ¿no? Aquellos que ya conocen la alquimia y la transmutación, pues le va a ayudar muchísimo más si estamos haciendo nuestro trabajo. Por eso uno tiene que estar haciendo su autoobservación durante el día, su transmutación, si es de soltero, pranayama, si es de casado, su trabajo con su pareja, con su matrimonio, y obviamente practicando también el sacrificio por nuestros semejantes, que ayudar, ¿no? Muchas maneras de ayudar a las personas, no solamente económicamente, se ayuda de muchas otras formas, ¿no? Si uno es egoísta incluso,
con esta enseñanza y solo se la queda para uno, pues también de allá arriba no te van a echar la mano, como dicen, porque pues solo piensas en ti, ¿no? Entonces, si complementamos todo, obviamente que esa revelación, esos esfuerzos que empezamos a hacer al principio mecánicos, luego los empezamos a hacer conscientes y luego hacemos esos súper esfuerzos, van a ser más fructificantes. Esto es como la tierra cuando ponemos una semilla. Si le plantas la semilla en una tierra infértil, no va a crecer nada, ¿no? Hay que poner primero una tierra fértil y luego hay que regar, luego hay que abonar y luego también hay que darle amor a esa planta. Y van a ser bien maravillosas esas virtudes, esos valores. Pero ¿acaso abonamos a nuestra conciencia algo? Lo único que hacemos es estar enojados, exigir y a ver qué me debe alguien o me debe un fulanito o sutanito, ¿no? Pero eso sí, luego queremos que crezca la virtud. ¿Cómo? Si la tierra está más seca que el desierto, si nunca la regamos a la semilla, si nunca nos acordamos de nuestra propia conciencia. Entonces, esos esfuerzos hay que hacerlos. Pero ya que hemos logrado hacer el cultivo, hacer todo, la flor nacerá por sí misma. ¿Me entienden? Pero primero hay un trabajo antes de que tenemos que hacer. Y un sacrificio. Pero no confundan. Alguien que dice que sacrifica su pareja porque no le sirve y se va con otra pareja, disculpen, eso no es un sacrificio, eso se llama adulterio. Eso se llama conveniencia. Pero me estoy sacrificando, estoy dejando muchas cosas que me convenían. O de repente uno dice, no, ya dejé el trabajo y ahora me voy a dedicar solo a la gnosis. Ah, caray, pero tú lo que quieres es vivir y no esforzarte en la vida humana. A ver, ¿está correcto eso que tú estás haciendo? ¿Está claro o te estás acomodando o has hecho todos los esfuerzos posibles para dejar eso antes y dedicarte ahora solo a transmitir una filosofía, una enseñanza y vivir de eso sin pensar que sea una conveniencia tuya? Es que esos sacrificios que uno dice que hacemos no son sacrificios, son conveniencias. Son conveniencias, mis queridos amigos. Por eso necesitamos, no estoy diciendo a nadie o criticando a nadie, esto lo estoy haciendo como una reflexión para que uno se la cuestione a sí mismo, en el que cualquier decisión que uno haga, seamos conscientes y a veces esos sacrificios que uno hace, sea consciente de que uno lo hace por algo superior y el tiempo nos dará la razón si da frutos. ¿Cómo se conoce a un árbol? Díganme ustedes. Por sus frutos. Si después de que hicimos todo eso no hay frutos, entonces uno tendrá que decir, sí, híjole, metí la pata. Bueno, pues todos nos podemos equivocar. Malo sería que no diéramos frutos y encima queramos justificar nuestras acciones equivocadas. Yo creo que pues hay que saber reconocer también nuestros errores y corregirnos. Nadie somos perfectos. El problema es que muchas veces nos equivocamos y queremos seguir justificando nuestros errores, ¿no? Y decimos, no, pues es que fue por acá, fue por allá, es que son mis iniciaciones, es que soy ya un ser trascendido y tantas historias, mi nombre interno y tú no me puedes decir nada, yo soy especial. Bueno, pues a lo mejor le estás patinando, ¿no? O le estoy patinando, Gabriel, en algo, pues acepta que la mente me está dando problemas y necesito pedir y buscar una solución, y si me ayuda, pues la compartimos, no porque sea especial Gabriel, sino porque Gabriel necesita mucho que cambiar. Y si algo que yo experimento me ayuda, pues ustedes pueden también hacer lo mismo, simple, no tiene más misterio. Y dejarnos de tan... O sea, es que nos gusta lo fenoménico, los maestros, los de barba larga, y maestro, ¿y este año 2015 qué va a pasar? No, de los mundos internos ustedes van a ser ayudados porque son gnósticos, los otros les va a ir fatal. Dios mío.
estamos haciendo un descalabro. La revelación es para mí, para ustedes, para cada uno, no para pararnos el cuello a nadie. Todos necesitamos ser humildes y eso es lo que nos cuesta a todos. Por eso seguimos, volvemos a lo mismo, hacemos esfuerzos porque lo vemos en otros, eso es muy bueno, pero si el otro está haciendo algo que es un descalabro, nos vamos a descalabrar también con la otra persona. Entonces medítenlo, sigan los buenos ejemplos. No significa que no respetemos a las personas que nos dan la enseñanza, al contrario, sea de la religión, de la filosofía que sea, pero uno tiene que encontrar su propia también revelación. Y podremos a veces coincidir o no coincidir unos y otros, pero eso no significa que yo esté bien y él esté mal, o él esté mal y yo esté bien, o viceversa, como sea, sino simplemente cada uno tiene que encontrar su camino. Eso es lo importante, que cada uno encuentre su revelación interna, su verdad, y se encuentre con Dios, ¿no? Eso es lo importante. Y finalmente, la última frase del maestro dice: necesitamos esfuerzos para trabajar en la gran obra. Eso nadie lo niega. Esfuerzos para transmutar, claro, porque la pareja tiene luego que en un momento dado practicar para tener la transmutación como debe de ser. Dice: esfuerzos para transmutar nuestras energías creadoras. Esfuerzos para vivir. Eso es innegable, ¿no? Para luchar, para recorrer este camino. Es un camino muy difícil, el trabajo sobre sí mismo, el trabajo de la iniciación. Necesitamos recorrer este camino de la revolución integral. Pero eso sí, dice el maestro, pero no necesitamos esfuerzos para comprender la verdad. O sea, cuando ya hemos hecho todo el trabajo, luego ya nos podremos dar el lujo en la meditación de recibir la revelación. Pero como alguien a lo mejor preguntaba, a lo mejor no está haciendo el trabajo bien durante el día y por eso no llega a la revelación. O necesita más paciencia de pagar el precio para recibir la ayuda. Punto. Simple, ¿no? No tiene esto complicación. Nosotros a todos les invitamos siempre a ese cambio psicológico, a los esfuerzos conscientes, no mecánicos, en sus vidas, en nuestras vidas, y que algún día logremos también los superesfuerzos, y que esto nos permita llegar a esa revelación a través de la comprensión, que nos demos ese espacio-tiempo para meditar, para reflexionar, y nos demos esa paz, esa serenidad, y nos permitamos escuchar la voz interna, esa voz interior. No es posible que llevemos muchos años dentro de esta enseñanza y que todavía no tengamos esa revelación, ¿no? No es posible que nos sintamos patinando o estancados. Hay etapas, eso es cierto, que uno siente que se estanca. Pero si uno lleva ya muchos años igual y lo mismo, igual y lo mismo, no estamos trabajando a la conciencia. Nuestros esfuerzos ahora sí están siendo muy pequeños o se están perdiendo. No significa que uno no se esfuerza, pero a lo mejor no están fructificando. Entonces es importante que los esfuerzos tienen que fructificar. Si algo no funciona, hay que buscar otra solución a esos cambios que necesitamos hacer. Y acuérdense que por lo común estamos hechos más en los hábitos y en las costumbres a no cambiar porque se nos vuelve más fácil. Pero ya nos han dicho, hasta los mismos doctores de la ciencia neuronal, que necesitamos crear nuevas conexiones haciendo cosas nuevas en nuestra vida. Y más a las personas que somos menos jóvenes y a las personas más adultas, más cambios tienen que hacer en sus vidas, precisamente porque la juventud no está solo en la parte física, sino en nuestra actitud, y en nuestras neuronas se reconectan nuevamente si hacemos esos cambios.
Y para hacer cambios necesitamos de esfuerzos conscientes, no mecánicos, repito. La conferencia de hoy es para invitarles a todos a la meditación, a la revelación y a los esfuerzos conscientes, no mecánicos. Y que el sacrificio nace de un sacrificio, nace de un esfuerzo consciente. No podríamos decir que hay sacrificio en esfuerzos mecánicos. No puede haberlo, porque es de la conciencia. Serían esfuerzos interesados o convenencieros. Y nosotros le decimos que es un gran sacrificio, ¿no? A veces pasa que el esposo le dice a la esposa, es que yo trabajo mucho porque solo pienso en ti, ¿no? Pero a lo mejor en eso que él está haciendo también hay una conveniencia porque a él le gusta ganar más dinero y el tiempo que roba su hogar en dinero se lo pierde en tiempo de felicidad con su familia, ¿no? Pero él diría que se está sacrificando por su familia. Eso no sería un sacrificio. Sería un esfuerzo mecánico o convenenciero y muchas veces por ignorancia. No hay mala voluntad. Realmente nosotros no es que haya una mala voluntad consciente. Somos muy ignorantes, ese es nuestro problema. Y ojalá que nadie se sienta ofendido, no es querer ofender, por favor, a nadie, al contrario, sino de que nos demos cuenta que a veces somos muy faltos de conciencia y de autoconciencia. No hay más dudas. Lo dejamos hasta aquí. Esperamos que haya sido de motivación al esfuerzo y al superesfuerzo para que todos podamos lograr esa revelación interna. Que pasen buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias.